Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión en este viernes 21 de octubre de 2022, último día de la penúltima semana de octubre, cargado como siempre, muy cargado de actualidad. Antes de comenzar y de presentarle a mis invitados de esta noche, quiero recordarles las distintas formas que tienen de sintonizar el Distrito Televisión y por tanto de ver nuestra programación. Pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673 y nos envían un mensaje con el texto "Quiero información". Le mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Antes de comenzar, también quiero recordarles que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y sin más pérdida de tiempo, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Doña Ana Velasco, vicesecretaria de Institucional de Vox. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de recibirte aquí por primera vez en Los Intocables, en Distrito. Don Manuel Bernaldez, abogado, muy buenas noches también. ¿Cómo estás? Y doña Ana Ruiz, politóloga, muy buenas noches. Buenas noches, Ya es la segunda vez que nos vemos, Ana, en esta mesa. Sí, Encantado de recibirte aquí. Igual. De verdad que sí. Abordamos ya el asunto principal, o al menos así nos lo ha parecido, de la actualidad de este viernes. ¿Cuál es? Que el Gobierno ha sudado tinta hasta el final viendo a ver cuántos grupos parlamentarios le presentaban una enmienda a la totalidad, le devolvían el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Se ha pasado el día, bueno, hasta las 2 de la tarde que se cerraba el plazo, se cerraba el control del Gobierno, como digo, contando las horas, a ver si el PNV, a ver si Bildu, a ver si Esquerra Republicana les devolvían o les presentaban una enmienda a la totalidad para el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Ni PNV, ni Esquerra, ni Bildu finalmente lo han hecho. PP, Vox y Ciudadanos sí que han exigido la devolución de estas cuentas. Lo tenían muy claro desde el principio. Las cuentas del Gobierno, coinciden los tres grupos, son completamente irreales. La número 2, de los populares, Cuca Gamarra, ha argumentado que estos presupuestos generales del Estado son electoralistas y están pensados solo para salvar a Pedro Sánchez, no para el bien de los españoles. Cuca Gamarra, por ejemplo, ha manifestado que no tienen rigor alguno y no responden a la realidad porque sus previsiones han sido superadas por los organismos nacionales e internacionales. Iván Espinosa de los Monteros también ha desglosado la cantidad de partidas absolutamente absurdas en las que se le va el dinero a este Gobierno, a mayor gloria del figura, a mayor gloria de Pedro Sánchez y no para el interés general de los españoles. Después escucharemos algún extracto de las declaraciones tanto de Cuca Gamarra como de Iván Espinosa de los Monteros como de Inés Arrimadas. Pero también les cuento que todo esto ha sucedido en el día en el que hemos conocido un dato escalofriante. La deuda del Estado ha repuntado en un año casi un 7%, la de la Seguridad Social un 8%. Nuestra deuda vuelve, por tanto, a dispararse. Debemos 1,5 billones de euros.
Si debemos ese 1,5 billones y nuestro PIB es 1.200.000, pues la operación es tan sencilla como demoledora que hasta, y no quiero citar a ninguna ministra, más bien del ramo de Podemos, creo que podría hacerla sin necesidad de sacar la calculadora del teléfono móvil. Debemos 300.000 millones de euros más de lo que producimos cada año. ¿Cómo se puede pensar en términos de solvencia, no ya para nuestra generación, sino para las futuras, con estas cifras? Europa, de momento, nos riega, pero somos expertos en boicotearnos a nosotros mismos con trabas, con burocracia y lo que se queda por el camino, que impiden que llegue ese dinero a la economía real. Voy, antes de abrir el turno de palabra con mis invitados, casi prefiero que escuchemos primero un extracto de las declaraciones, primero de la señora Gamarra, después de don Iván Espinosa de los Monteros y después de la líder y portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas. Vamos a escuchar primero la síntesis de las razones por las cuales el Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Cuca Gamarra. Como venimos diciendo desde su presentación, estamos ante unos presupuestos que son absolutamente irreales, pero sí son electorales. Son irreales porque formalmente todas sus previsiones, como les decía, han sido superadas por los organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. Lo hemos podido, además, escuchar en esta misma Cámara durante esta semana de la mano del gobernador del Banco de España y de la presidenta de la AIREF, que claramente se han posicionado en otro marco de realidad económica para el próximo año. Aparte de ello, son unos presupuestos que conceptualmente están superados al incidir en las mismas recetas que han demostrado que su fracaso en los últimos años de gobierno de coalición del Partido Socialista. Si esas recetas hubieran funcionado, evidentemente España no sería el último país de Europa en situarse nuevamente en la situación de crecimiento prepandemia. Sin duda alguna, con unos presupuestos que única y exclusivamente son electoralistas y que no están pensados para solucionar los problemas de la mayoría de los españoles, sino única y exclusivamente para solucionar la vida del señor Sánchez, el Partido Popular no puede estar de acuerdo y, por tanto, es por lo que hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Como les decía, adolecen de cualquier tipo de rigor y yerran en todo lo que son sus previsiones. Han sido desmentidos por la AIREF, por el Banco de España, por el BBVA, por el FMI o por Funcas. Son unas cuentas públicas que, además, como les decía, única y exclusivamente responden a los intereses electoralistas de Pedro Sánchez. Y, por lo tanto, estamos hablando no de los presupuestos generales del Estado, sino de las hipotecas generales del Estado que van a afectar al futuro de los españoles. Bueno, pues esta es la explicación en la que se condensan las razones del Partido Popular. Vamos a escuchar ahora las razones del tercer grupo parlamentario de la Cámara, de Vox, en la voz de Iván Espinosa de los Monteros. Tan ricos somos que aunque los nuestros no estén cubiertos, se lo podemos regalar a otros organismos. No hay partidas para la reindustrialización ni para la búsqueda de la soberanía energética, pero sí hay millones de euros para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No hay dinero para los transportistas jubilados, porque las ayudas para la jubilación de los transportistas se mantienen igual, en menos de 10 millones de euros, pese a que la mitad de los solicitantes de esta ayuda queda excluida por falta de presupuesto. Pero sí hay dinero, y sí se incrementa el presupuesto, para los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, hasta los 131 millones de euros. No hay dinero, al parecer, para igualar la inversión en educación por alumno y año, que difiere hasta en 6.000 euros, según las comunidades autónomas, pero sí hay dinero para que el Instituto de las Mujeres reciba 27 millones de euros, de los cuales el 60% se destina simplemente a organización y personal. No hay dinero para acabar de una vez con las listas de espera, pero sí para incrementar en más de un 7% el vacío Ministerio de Consumo del señor Garzón, cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Imaginamos que los destinará a más campañas contra los ganaderos españoles. No hay dinero, al parecer, para mejorar los medios y recursos de la policía y de la Guardia Civil. No crece esa partida, pero tampoco los hay para proteger nuestra frontera sur, mientras incrementa el riesgo de ser atacada. Pero sí la hay para mejorar los centros de internamiento de extranjeros en España. En resumen, no hay ninguna intención de devolver multiplicado por la vía de servicios a los españoles el dinero que se les extrae en manera de impuestos. Solo hay un muy irresponsable plan
para financiar con el dinero de los españoles las obsesiones ideológicas de este Gobierno. Obsesiones como la región climática, como la ingeniería social. Y para comprar, eso sí, a precio de oro y al coste que pagarán los españoles, algo más de tiempo en Moncloa y, si acaso, unos cuantos puestos en esas instituciones internacionales que tanto van a beneficiarse de los impuestos de todos nosotros. Bueno, pues en 2 minutos hemos escuchado las razones de la señora Gamarra y en otros 2 minutos las razones del grupo parlamentario de Vox, en la voz de Iván Espinosa de los Monteros. Don Manuel Bernaldez, ¿cómo lo ve? Bueno, yo pienso que el tema este de los presupuestos es el mercado persa, un cambio de preventa por apoyo político, y realmente los grupos que lo han apoyado, pues ya hoy viene en la prensa ya que cuál va a ser los beneficios económicos que van a obtener. Se está hablando, por ejemplo, que el PNV pues, va a conseguir una prórroga del cupo vasco, una prórroga que se va a hacer de una manera escandalosa porque lo negoció Montoro, acababa ahora, me parece, este año y se va a prorrogar 5 años más. Y en ese cupo el gobierno vasco aporta a las arcas del Estado, por los servicios que en teoría le presta el Estado, un tope de 1.600 millones, me parece, de euros, cuando está recaudando al año 18.000 millones de euros. O sea, realmente es el chocolate del oro lo que se aporta a las arcas del Estado. Y el principio de solidaridad en una nación como la española es fundamental. Yo, que soy de una región, podemos decir, de la pobre, extremeño, nací en un pueblo cercano a la raya portuguesa y conozco lo deprimido que es toda esa zona de la raya que está entre Portugal y España. Y que haya regiones que tengan una especie de que todo el exceso que recaudan las regiones ricas se queda en ese territorio y no hay un principio de solidaridad interterritorial, para mí realmente es una afrenta como español. O sea, es Madrid y las regiones las que aportan al Fondo Común de Solidaridad, y las regiones ricas son realmente muy egoístas. Estamos llegando otra vez a lo que criticó Ortega en 1915, nada menos, la vieja y la nueva política. Y después de más de un siglo seguimos en los mismos, lamentablemente, cauces. En los mismos cauces. Ana Ruiz. Pues coincido con Manuel en el sentido de cómo se reestructura la cuestión territorial, sobre todo financieramente, y se hacen diferentes programas en el cual Madrid pues, lanza un dumping fiscal y es muy difícil que provincias pequeñas o comunidades autónomas como Extremadura puedan competir lógicamente con Madrid, donde se encuentran todas las grandes empresas y tienen su sede fiscal y su domicilio esas empresas. Entonces, coincido en parte con ese análisis respecto a si es un mercadeo. No, la voluntad de los españoles se refleja a través de los diferentes partidos políticos y obviamente la política es negociación. Y en la negociación está expresada la voluntad de las diferentes zonas de España y sus necesidades. Ahora, este presupuesto que no gusta ni al Partido Popular ni a Vox, pues tiene un respaldo con una mayoría parlamentaria en el Congreso. Y además fue avalado el pasado 15 de octubre por la Unión Europea. El comisario europeo firmó ese contrato y además aprobó este presupuesto, y además indicando que con el plan, con el mecanismo para reforzar las inversiones en España, se podrán realizar sin que incremente la deuda ni el déficit, porque para eso llegan esos presupuestos europeos. De modo que si Europa nos da el ok, pero sin embargo tenemos a los partidos de dentro en España jugando a ir a Europa a hablar mal de España, a hablar mal de los presupuestos, pues hombre, no acabo de encajarlo demasiado bien. Tampoco entiendo que el señor Espinosa de los Monteros se piense que no se piensan en los españoles cuando no aprueban una subida del salario mínimo o no aprueban la ley de cadena alimentaria para que esos ganaderos puedan vender con precio justo a las grandes multinacionales. Hablan de ganaderos y de agricultores, pero cuando llega el momento en el Congreso de tener medidas y legislación que apoye a los ganaderos y
agricultores, pues no está, ni se le espera. Habla de listas de espera en la sanidad, pero las competencias están en las comunidades autónomas. Entonces, tiene 2 comunidades autónomas en las que está apoyando un gobierno. Quería ver cómo bajan esa lista de espera. Doña Ana Velasco. Yo creo que estos presupuestos son el resultado de unos pactos con unos partidos cuyos intereses no son los intereses generales de España. Por lo tanto, aquí ha habido una contrapartida y un chantaje, como muy bien ha indicado don Manuel. Claro, estos partidos separatistas lo que quieren es sacar tajada. Era evidente que el apoyo que iba a tener el gobierno iba a proceder de estos partidos que son sus socios en la sombra, sin los cuales no podría gobernar. Y realmente me resulta muy preocupante que los presupuestos y que el Gobierno de España esté en manos de sus enemigos. Creo que la enmienda a la totalidad presentada por PP y por Vox y por Ciudadanos tiene toda la lógica, porque no tiene sentido aprobar unos presupuestos que lo que hacen es incrementar el déficit a unos niveles inasumibles. Porque efectivamente, si seguimos por esta senda, va a llegar un momento en el que vamos a colapsar, porque el volumen de deuda que tiene en este momento España pues es brutal, ¿no? 1,5 billones de euros es una cantidad que un gobierno sensato lo que tendría que hacer es tratar de reducirla y nunca presupuestar más de lo que va a ingresar, que es lo que haría lo que hace cualquier español con un poquito de sentido común en su propia casa. Está claro. Hemos escuchado a Cuca Gamarra y a don Iván Espinosa de los Monteros. Vamos a escuchar ahora, para cerrar el círculo, de los 3 grupos que le quieren devolver, por donde han venido ese proyecto de ley de presupuestos, al gobierno socialcomunista. Vamos a escuchar, digo, a Inés Arrimadas, a la líder de Ciudadanos. Nosotros creemos que estos presupuestos son un problema para España, son un saqueo para los jóvenes. Estos presupuestos de Sánchez son el saqueo de la juventud española, la ruina de la clase media y trabajadora y, por supuesto, el abandono absoluto de las nuevas generaciones. Y no nos podemos permitir que el ansia de poder de un presidente del Gobierno y la comodidad del otro partido, del bipartidismo, que estaría haciendo exactamente lo mismo si estuviera en el Gobierno, nos lleve a la ruina colectiva. Porque España puede reformarse, España tiene todo lo necesario para ser un gran país y para dar muchísimas más oportunidades a sus ciudadanos. El Padre Nuestro, don Manuel, resulta exasperante comprobar cómo efectivamente, bueno, lo dice la señora Arrimadas, como lo puede decir cualquier portavoz del PP o de Vox, se han cargado la clase media y no solamente no se está recuperando, sino que están terminando de destrozarla unos tipos que luego sacan pecho diciendo que son el gobierno de la gente. Bueno, es que en realidad la clase media es de donde salen todos los recursos que se quieren obtener, porque la degradación y las deducciones que se hacen son sobre un segmento de la población que realmente yo creo que ni pagaban impuestos. O sea, ahí le puedes deducir en la nada, eres muy generoso, ¿no? Había que deducir a lo que pagan realmente, ¿eh? Y lo que pagan pues se sigue explotando de una manera lamentable. Yo quería precisar algo. Antes yo no he querido criticar a Madrid, ¿eh? Yo estaba criticando al PNV y a los partidos que, por ejemplo, están sacando taja a cambio del apoyo parlamentario. Porque yo creo que en Madrid la competencia fiscal es muy importante. O sea, el bajar los impuestos y que haya un acicate entre las comunidades autónomas, para mí me parece un gran éxito, podemos decir, del sistema de las comunidades autónomas que tenemos. Lo que pasa es que Madrid lo que recauda va a parar unos excedentes al Fondo Interterritorial de Solidaridad. Y en cambio las regiones ricas como la provincia vasca pues no lo hacen.
porque tienen un cupo, un régimen especial. Hoy viene también a la prensa que entre las concesiones que se le ha dado es el impuesto nuevo a los ricos, pero si es que había que dárselo. Si es que no se puede poner un impuesto estatal en las provincias vascas, porque cada diputación foral tiene su régimen foral de impuestos y todos los impuestos estatales hay que llevarlos allí a nivel foral. Por lo tanto, era evidente que el impuesto a los ricos se les iba a dar a que lo gestionase el PNV. O sea, insisto, yo creo que me parece muy bien incluso el cupo, siempre que ese excedente tenía que ser revisado al alza. No pueden ser de 1.600 millones en teoría por los servicios que presta el Estado y se recaudan 18.000 millones al año. O sea, es realmente una cantidad ridícula. Había que ajustarlo mucho mejor y que las provincias más ricas aportasen más al resto de España, como está haciendo Madrid, insisto, Madrid lo está haciendo. Yo no critico Madrid, que quede claro. Yo sí que critico Madrid. No, es evidente. Y evidente porque estamos a la cola, por debajo, en inversión en sanidad y en inversión en educación de todas las comunidades autónomas. Y eso repercute en lo que decía el señor Espinosa sobre las listas de espera. Y a usted se le olvida nombrar siempre a Navarra, porque que tiene un foro, bueno, igualmente, claro, pero cuando gobierna la derecha se olvidan siempre de Navarra. En el caso de, evidente que el País Vasco y Navarra tienen un foro, pero no lo tiene Cataluña, y que es la segunda en inversión en España, porque es donde no más... Porque no quiso Artur Mas, por cierto, sí. y luego ya les encantaría recuperarlo. Perdóname que tenga un paréntesis, sí. Ana, y luego se lo voy a preguntar también a doña Ana Velasco, pues yo creo que don Manuel ya se ha expresado con claridad. Como yo no estoy en esta mesa para opinar, ¿a ti no te parece anacrónico esto del concierto y del cupo? Decimonónico, porque nos han zumbado 50.000 veces desde Europa y algún día nos van a llamar la atención en serio. Un gobierno en teoría de izquierda, que tiene que ser más solidario con el resto de los españoles. Tampoco, claro, pero bueno, lo tocó. Pero siempre se le puede echar cara a la derecha, siempre que se dice, pero la izquierda es que ha fomentado el cupo por el apoyo político. Claro. Increíble. Pero la Ana. cuestión es que está dentro de nuestra Constitución y que desequilibra efectivamente Totalmente. la igualdad de los españoles. Debería de ser que en vez de que las comunidades autónomas tuvieran los territorios sobre un derecho, que el derecho lo tuvieran los ciudadanos, que estuvieran en condiciones de igualdad. En unos sitios tienen libros gratuitos para ir al colegio, en otras comunidades tienen vacunas, en otras no. Oye, pues no parece que se fomente con este sistema que se realizó en el momento constituyente ese equilibrio. Entonces, una cosa que existe el cupo y otro el mecanismo del cupo, claro, que se puede revisar. Bueno, de hecho, sí. ahora se puede tocamos ajustar revisarlo. porque de hecho tiene razón don Manuel, normalmente el País Vasco siempre es superavitario. Que yo no lo discuto que exista, pero digo el mecanismo, cómo claro, calcularlo. Pero para eso, sí, pero bueno, igualmente deberíamos de cambiar también en la Constitución, porque son unos derechos que tienen... No, pero si yo el cupo no lo discuto, es la manera de calcular el cupo. Le voy a dar la palabra a doña Ana Velasco, que lleva un rato callada. Bueno, yo en esta cuestión de los fueros y del cupo, bueno, yo soy alavesa, entonces... Las diputaciones, que son las diputaciones. Exactamente. Entonces, a mí me parece que hay que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es la lealtad institucional. Cuando hay lealtad institucional, no tiene por qué haber ningún problema. No tiene por qué haberlo. Pero como ha gobernado siempre el PNV, doña Ana, no la ha habido nunca. Ahí voy. Claro. Lo que ocurre es que el Partido Nacionalista Vasco no es leal con España, no lo ha sido nunca. Y efectivamente, bueno, ahora en este momento que sabe que el gobierno depende de ellos y de sus votos, se aprovecha. Esa proporción entre ingresos y contribución al Estado es ridícula. Es ridícula y ofensiva. Y no debe ser así. Se debe calcular de una manera muchísimo más equilibrada con la realidad. Y yo creo que los fueros son una cuestión muy delicada porque va incluso más allá de las ideologías políticas. Es algo como que está muy arraigado en la sociedad. Una cosa es el fuero y la otra lo que se dice, ¿no? Sí. Y aquí no estamos discutiendo el fuero. Entre el fuero y el huevo. El huevo, ahí voy, completamente de acuerdo. El fuero lo respetamos, ¿no? Con lealtad institucional y haciendo las cosas bien, no tiene por qué generar ningún problema.
Ha habido un comentario aquí previamente sobre el impuesto a los ricos. A mí me preocupa esa terminología. Sí, bueno, ¿no? lo que se utiliza. Claro, esa terminología de ricos, Generadora pobres, bueno, los de arriba, los de abajo. Sí, porque ¿qué se está intentando? Impulsar una lucha de clases, una confrontación entre españoles. Yo, sinceramente, creo que debería de haber muchísimos más ricos en España. Cuantos más ricos haya, mejor. Es decir, lo que tenemos que hacer es no criminalizar al rico, sino establecer los mecanismos para que haya muchos ricos, porque además los ricos normalmente son los que generan empleo. Los empresarios, para mi gusto, habría que ponerles un altar, porque realmente quien genera empleo y genera riqueza es el empresario y es el sector privado. Claro. Porque el sector público se nutre de los impuestos del sector privado. Por lo tanto, tiene que haber sector privado y tiene que ser muy potente, y hay que darle todas las facilidades del mundo para que la economía pueda prosperar y la gente no necesite subvenciones. ¿Qué queremos? ¿Que nos den una paguita y una subvención, o ser nosotros capaces de ganarnos la vida por nosotros mismos? Y las pymes y los autónomos también. Nos tenemos que ir a publicidad, vamos a hacer el primer corte de la noche, 1 minuto y volvemos enseguida, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.
Continuamos con el debate, hablábamos del cupo, hablábamos del concierto, hablábamos de la desigualdad entre los territorios. Has dicho antes una cosa, Ana, que yo creo que es medular. Este rollo que repiten tanto, sobre todo los nacionalistas, los independentistas, los secesionistas catalanes, más incluso que los vascos, el rollo este de las balanzas fiscales, los impuestos, los pagan no los territorios, los pagan los ciudadanos. Y parte de la izquierda, no digo que toda, pero parte de la izquierda ha comprado históricamente esa mercancía averiada, las balanzas fiscales. Lo pagan los ciudadanos, pero cuando Ana estaba diciendo el impuesto a los ricos, se le olvida también el impuesto, lo que bien decía Manuel, que lo pagan en su amplia mayoría las clases medias trabajadoras. Y sobre todo porque en España el impuesto es al trabajo, pero el impuesto sobre capitales, un debate ampliamente debatido en Europa, siempre se escapa el impuesto sobre los capitales. Y también porque tienen mecanismos fiscales para poder evadir estos impuestos, estos señores ricos, esos impuestos que deberían de pagar en sus respectivos países. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la Unión Europea, lo dicen países que antes, hoy solo tenéis que ver cómo ha caído la libra sobre esa gran bajada y una ministra, primera ministra, que ha tenido que dimitir con esa propuesta tan innovadora que hacéis desde Vox. Entonces, la gente no quiere paguitas, lo que quiere es dignidad. Pues esa bajada estructural de impuestos, en el cual al final ha tenido su ministro de Economía. Voy a provocarte un poco, pero si la propuesta es keynesiana, porque lo que propone es bajar los impuestos, pero contra gasto. Contra gasto público. Lo que quería es justamente bajar impuestos, pero seguir realizando un gasto público. Si tienes, aumentarlo, claro, aumentando. Eso es imposible, es la cuadratura del círculo. Es imposible. Claro. Pero claro, estamos en una situación económica en la cual no habíamos salido de la pandemia, estamos en una guerra que nos lleva a una crisis económica y hay que realizar un gasto público con una baja de impuestos, pues ya me contarás cómo se va a realizar. Y si los ricos se escapan de ello y encima vosotros criticáis el impuesto a las grandes fortunas, pues de verdad estáis contra lo que dicen los grandes fondos, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, a lo que dice Europa en general que hay que hacer, y vosotros vais contracorriente. Si vuelves a reivindicar al Banco Central Europeo, enseguida le doy la palabra a Ana Velasco, y al Fondo Monetario Internacional, Ana, me levanto y te doy un abrazo. Sí, pues ellos están en que efectivamente hay que subir los salarios, sobre todo en España, que están muy bajos y que efectivamente no se pueden bajar los impuestos ahora mismo. Ana Velasco. Hay que incentivar la inversión productiva. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Y el Estado que lo controla todo y que lo que produces tú o yo o un señor cualquiera que pasa por la calle lo fiscaliza, te lo quita y decide cómo se lo gasta. No Eso te lo quita, no te lo quita. Sí, te lo quita. No te claro lo quita, que sí. porque claro que repercute en servicios. Y luego deciden que se lo gasta. Sociales. Por ejemplo, se lo gasta pues en las leyes estas del Ministerio de Igualdad, en las subvenciones a los chiringuitos, en gastos superfluos y absolutamente innecesarios. Un señor, si se tuviera un infarto y se tuviera que pagar con su dinero una operación de corazón, o si tuviera un cáncer, del tema de salud. Pues hombre, tendría que hipotecar su casa para pagar esos tratamientos. Yo eso es que no lo he dicho. Ana, no, lo digo yo. Pero Ana, a mí no me habrás oído decir que me parece mal. Los mensajes es que el dinero de los españoles se está dejando en su bolsillo. No os interrumpáis, que si no la gente no entiende nada. Hay una serie de gastos que el Estado tiene la obligación de asumir. Claro. Y evidentemente tiene que garantizar la educación y la sanidad. ¿Y cómo se hace eso? Por supuesto, ¿Cómo se hace eso, con los impuestos. Pues 7 de cada 10 euros va destinado justamente a esto, a educación, a sanidad, y a becas y a dependencia. Bueno, pero también hay, a las personas mayores que se queden en casa sin atender. No, Ana, no. Sí. Pero también hay otro elemento que es muy importante, que es gastar bien ese dinero. Claro, pues ya te lo digo, invertirlo va eso. bien. Ana, que de 7 de cada 10 va eso. Pero la parte económica pero que no solamente va eso, lamentablemente. Perdón, que termina Ana y después Manuel Bernaldez. Lo que hay que hacer es producir más. Generar más riqueza, ser más ricos todos, que España tenga más PIB. Pero ¿quién bueno, dice pues que no quiere yo digo eso? que la fórmula para conseguir eso no es la misma
que si no das cree posibilidades este gobierno. en un entorno para que se produzca eso, difícilmente, si tienes a la O sea, población yo creo que dando empobrecida. 400 euros a cada joven que cumple 18 años para que se compre videojuegos o vaya al teatro, Tirar el dinero. no adelantamos nada. ¿Tú crees que no se reactiva el resto de los sectores que dependen de la cultura? Igual cuando se da ayudas a los agricultores. Pero cuando se da la cultura está mal y a los agricultores Bueno, está bien. don Manuel, se les da ayudas don para Manuel que- Bernaldez, que lleva un rato callado. Yo creo que la Se les doy una tregua a las dos Anas. Yo creo que la clave es ampliar la base más que empezar a dar hachazos de una manera indiscriminada, y además siempre va a parar a la clase media el hachazo que se pega. Por otra parte, cuando estamos hablando de recortar gasto público, siempre sale el argumento demagógico: tú no quieres sanidad, tú no quieres educación. No, yo quiero sanidad y educación, y cada vez mejor y más. Lo que no quiero, por ejemplo, es el escándalo del gobierno actual de Cataluña. O sea, ¿por qué tenemos que pagar con los impuestos de los españoles, insisto, que no son de las regiones, que son de los españoles? Yo nunca me he encontrado a Cataluña o Andalucía o Extremadura por la calle. Me he encontrado a andaluces, extremeños o gente que ha nacido en Cataluña, pero nunca me he encontrado personas. Los impuestos son de las personas. Bueno, vamos a dar por finiquitado, de momento, este asunto de los presupuestos generales del Estado, y vamos a seguir hablando de economía. Vamos a hablar de algo que nos está fastidiando a todos, que es el disparatado precio de la energía, al cual no se le ve tope, no se le ve fin. Ya les digo yo, es conocida mi postura, que a mí todo lo que sea intervenir en el proceso de fijación de precios en un mercado libre me parece una irracionalidad, pero bueno, luego se lo planteamos a nuestros tres invitados. Hoy era el segundo y último día del party este que se pegan los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, una vez cada varios meses, y ya saben ustedes, ya se lo contábamos anoche, que Pedro Sánchez, que es un tipo que tiene básicamente dos virtudes: una, no dar ni un solo balón por perdido, y dos, convertir, y no lo digo necesariamente con carácter peyorativo ni para alabar al personaje, que saque cada uno sus propias conclusiones. Dos, convertir los goles en propia puerta en goles propios, pues lo que ha sido el fracaso del MidCat, porque Macron les ha dicho a Antonio Costa y al figura, a Sánchez, que verdes las van a segar, pues vender un tunelito que van a hacer entre Barcelona y Marsella, el Barma, no sé cómo lo llaman, estos acrónimos extraños que se inventan, pues como el gran éxito de futuro, que además por él va a circular hidrógeno verde, energías renovables y no sé cuántas cosas, y temporalmente también el gas. No es el MidCat, que por cierto despreció durante 3 años la señora Teresa Rivera, pero casi. Tenemos por ahí, vamos a saltarnos de momento para darle más agilidad al debate, el total de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, conocida por Charo von der Leyen, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, pero sí tengo interés en escuchar las declaraciones de Pedro Sánchez de esta tarde. Pero lo importante en todo caso, Carlos, si me permite, es lo que subyace detrás de la solución ibérica. La solución ibérica es una referencia a que se tiene que intervenir el mercado y que cuando se interviene el mercado con, consenso y también con una propuesta técnica solvente, como es la que planteó el Gobierno de España, el Gobierno de Portugal y acordó con la Comisión Europea, pues eso tiene un impacto. Y el impacto lo estamos viendo en la evolución de los precios del gas que generan electricidad en el conjunto de la península ibérica y cómo se está desacoplando de la evolución de otros precios de referencia a escala europea. Y en ese sentido lo que quiero decirles es que, en fin, desde que pusimos en marcha esa solución ibérica son 2.900 millones de euros los que hemos ahorrado a los consumidores españoles. Y que si no hubiera existido esta solución ibérica, hoy los hogares estarían pagando mucha mayor factura, mucho más dinero del que ahora mismo afortunadamente se está pagando como consecuencia de esta solución. Bueno, como el último en hablar había sido don Manuel Bernaldez, voy a invertir ahora el orden de la mesa. Le voy a dar primero la palabra a Ana Ruiz, después a don Manuel y después a doña Ana Velasco. Bueno, que se Convénceme cambie. de que este es el acuerdo, vamos, histórico. Histórico es porque va a conectar a la península ibérica con Europa y va a suministrar gas y hidrógeno y nuevas carburantes verdes a Europa, y esto es un proyecto en el cual Europa tiene
fijado y que apoyarán una vez que han llegado en este consenso de Francia, Portugal y España, llegará financiación europea también, porque va a ser mucho más costoso el hecho de que esté bajo tierra en el mar, a que estuviera de forma terrestre, que era el trazado inicial. Ahora bien, España gana, efectivamente, va a ser un hub energético y que tenemos un posicionamiento estratégico importante dentro de Europa, y esto va a ser, de alguna manera, nos posiciona políticamente y económicamente dentro de Europa como un país importante en la Unión Europea, justamente porque tenemos este hub energético. Y esto es algo de que todos los españoles debemos de estar contentos de ello. España también se compromete a que seguramente la facilidad de pasar ese hidrógeno está con una fecha del 2030 y seguramente a partir del 2025 se pueda pasar todo ese corredor verde a Europa. Europa tiene dentro de sus directivas cómo ir desacoplándose de las energías que también son más contaminantes. Pues va a llegar esa forma que nos va a hacer también más independientes del resto de potencias, tanto del sur, con Argelia, con Rusia, con Estados Unidos, de que Europa empiece a ser independiente energéticamente, porque es que si no, nuestra economía, nuestras empresas se van a colapsar. Y algo muy importante que has dicho, Eurico, el mercado, y te lo dicen también economistas liberales, necesita regulación para poder trabajar adecuadamente, porque si dejamos el mercado totalmente libre, sería ley de la selva totalmente. Entonces, pagar un gas a un precio que no tendría techo sería para las empresas que tienen que pagar sus maquinarias, sería imposible, es imposible. Lastra la economía de los hogares, de los ciudadanos y de las empresas. Les cuento, y ahora le doy la palabra a Ana Velasco, les cuento que los líderes europeos han estado trabajando toda la madrugada y han alcanzado ahí un acuerdo también, medidas urgentes en la línea de lo que decía Ana Ruiz para la intervención del mercado energético, como la adquisición conjunta obligatoria de al menos un 15% de las reservas y el límite flexible cuerpo a tierra que vienen los nuestros para el precio de las compras del gas. Doña Ana Velasco, ¿usted esto de intervenir en los precios, en la fijación de un precio, lo vuelvo a repetir, en un mercado libre, es partidaria o no? Yo recuerdo que antes de que tuviéramos esta crisis tremenda, ¿no?, del precio de las energías, nadie cuestionaba el sistema de la subasta eléctrica, por el cual se pagaba al precio de la energía más cara, que era precisamente la del gas. La última, creo que era la última, que era la del gas. Entonces, había compañías que ganaban auténticas fortunas porque ellos, la gran mayoría de su producción era energía hidroeléctrica, mucho más barata y amortizada. Y entonces, claro, se lo apagaban esa energía barata a precio pues estratosférico. Entonces, a mí, de verdad, me gustaría saber quién se inventó ese sistema y por qué se aceptó y por qué se ha estado empleando durante tanto tiempo. Es decir, yo creo que vamos poniendo parches y que no somos, cuando digo somos me refiero tanto a España como a Europa, porque España en estas cosas pues muchas veces sigue la estela de lo que le manda Europa, ¿no? Y creo que se han tomado decisiones muy erróneas que han tenido consecuencias muy graves y que están disimulando, y ahora estamos pagando las consecuencias de todo eso. Con respecto a esto que dice el presidente Sánchez, bueno, a mí el intervencionismo por regla general no me gusta. Me parece que distorsiona los mercados. Lo que pasa es que tiene que haber unas reglas de juego inteligentes. Entonces, esto que él dice ahora del tope ibérico, yo tengo que decir que he visto facturas
de electricidad en las que se ha incluido un nuevo concepto que viene del Real Decreto Ley 10/2022, que se llama Mecanismo de Ajuste a ese Real Decreto. Que por un recibo de 50 euros te lo hablamos digo ayer, yo. te calzan 80 a lo mejor y no sabes de dónde te vienen. Efectivamente. Sí. O sea, tú a lo mejor Y consumes a pagar y a 80 tragar. euros y te cargan 75 euros más por ese mecanismo de ajuste. Entonces, porque y les ese viene bien a mecanismo lo está establecido precisamente para compensar a los productores y que ellos no pierdan pues, su productividad. Sus márgenes. Entonces, ¿de qué nos sirve este tope? O sea, que no es cierto que vayamos a pagar menos. No es cierto. De nada. Don Yo Manuel. creo que todo esto en el fondo es una ironía increíble porque hoy entra en vigor la Ley de Memoria Democrática y en el fondo lo que están buscando es casi el SEMPA de Franco. El SEMPA que regulaba los precios de los cereales, se está buscando una especie de sistema en que regule los precios de la energía en una comunidad que en teoría era liberal. Los agricultores eso porque sabían el precio al que iban a vender el trigo. Claro, pero es curioso, hoy que entra en la memoria democrática hay que tener cuidado en decir estas cosas, ¿eh? No nos vaya a pasar algo. Pero dejando este tema, yo creo que lo del gasoducto marítimo Barcelona-Marsella es una nueva versión del McGuffey de Hitchcock o del cuento de la lechera. Realmente la ministra hoy ha hablado de 7 años. Ha hablado que entraría en vigor y no saben quién lo va ni a financiar. Y el que venga detrás que Y están hablando del 2030 entraría. O sea, un momento que tenemos de una carencia absoluta de energía. O sea, se diseña algo cuando había ya un gasoducto que era muy fácil continuar. Es un ejemplo, el MidCat era tan fácil como enlazar con el de Francia. Francia ha dicho que no y es un ejemplo más de la crisis de la Unión Europea. En los temas económicos y de energía, cada país hace de su capa un sayo y no hay una unión, podríamos decir, solidaria de todos los estados que conforman la Unión Europea y también, por otra parte, la crisis política que hay en el fondo. Ahora se está cuestionando la elección en Italia o en Hungría o en Polonia y nos olvidamos del escándalo belga que acoge a golpistas españoles. O sea, no tiene pie ni cabeza esto. No nos vayamos del tema de todas formas. Ana, y luego le doy la palabra a Ana Velasco. Perdón. Como has dicho Ana, perdón. No, Ana, sí, es verdad, porque voy demasiado deprisa. ahí. Ana Ruiz y después Ana Velasco. Oye, Ana, ¿pero esto del MidCat no había estado Teresa Rivera 3 años que no le parecía ya bien? Me parecía bien, principalmente es por Francia el que no estaba interesado en conectar y sobre todo porque tenía otros intereses y ahí es cierto que las grandes empresas, lo que estaba diciendo Ana, que estaba totalmente de acuerdo, cómo se ha permitido este sistema, efectivamente, que estaban vendiendo la producción de las hidroeléctricas, utilizando como materia el agua o otras energías a precio de gas. Pero ¿a quién se le ha ocurrido? ¿Qué pasa? Que tenemos en Europa los grandes lobbies gasísticos y de otras empresas que presionan mucho en la legislación y hacen pues, que se tomen decisiones tarde y muy mal. Entonces, pues cuesta. ¿Que se va a producir esto? Sí. ¿Que va a ser encima más difícil? Porque podía ir de forma terrestre y al final esa parte que va a ir a través del mar desde Barcelona a Marsella lo va a complicar muchísimo. Pues también, pero va a tirar hacia adelante y va a tener el apoyo y la financiación europea. Yo aquí lo que veo, doña Ana Velasco, es que aquí le comprábamos, éramos a los que menos afectaba el lío este del gas, le comprábamos el gas a los argelinos, vivíamos, no sé si felices, pero tranquilos, y él figura, no sé muy bien qué le pasó con el teléfono móvil, que se ha peleado con Argelia y ahora en horas 24 le estamos comprando el gas a los rusos y además a precio, vamos, de platino. Precisamente es lo que iba a comentar. Precisamente pues mire, hemos tenido telepatía. Para que luego me digan que no tengo yo sintonía a veces con mis buenos amigos de Vox. Pues hemos tenido telepatía, la señora Velasco y yo. Quería recordar esa cuestión que tiene una importancia tremenda, porque las exportaciones de gas de Argelia a España han bajado en picado. Entonces, en un momento tan crucial como es ahora el suministro de energía, pues la verdad demuestra una incapacidad por parte del Gobierno de anticiparse a las situaciones y de resolver problemas
absolutamente escandalosa, porque es que esto no debería de haber pasado. Y ha pasado porque bueno, sí, vamos a decir por qué ha pasado. Porque el presidente Sánchez decidió traer a España a escondidas a un terrorista para que le curaran de COVID, engañando a Marruecos, y luego para congraciarse con Marruecos se enfada con Argelia. De verdad. No, realmente de verdad. Estamos pagando un precio altísimo, estamos pagando el gas licuado es a Estados Unidos, que le está interesando que este conflicto dure, porque estamos trayendo los grandes buques y además que cambian a mitad de trayecto por el mar al mayor postor. Entonces, efectivamente, Estados Unidos no quería esa conexión gasística con Rusia, que no la teníamos nosotros, que nosotros principalmente compramos al norte de África, pero Europa sí que dependía de Rusia. Ahora lo que se ha hecho es diversificar la compra de gas a varios países. Ana, no. Sí, Argelia nos ha cortado, Argelia nos ha cortado el nada. grifo. España ha decidido. Míralo, que no mira las que te doy noticias. Los datos, nos que te ha doy los cortado datos. el grifo Argelia. Ahora mismo Argelia pasa a ser el segundo suministrador, y el primero Estados Unidos. Antes era al revés, era Argelia el primero y Estados Unidos y otros países proveedores. Y compramos a Rusia. Claro, hemos incrementado un 8%. Hemos incrementado en un porcentaje que te voy a buscar ahora y te lo voy a decir. Un 8%, es el más minoritario. Pero bien, pero ¿cuánto lo diversificar, diversificar y comprar a Rusia en este momento que está en guerra con Ucrania? O me estoy haciendo yo un lío, a lo mejor es financiar la guerra, ¿no? No, efectivamente. Pero si nunca ha cerrado, claro. Si de los 4 conductos de gas que tiene Rusia con Europa, solo 2 no funcionan, los otros 2 siguen y se siguen comprando. Es más, la negociación con Europa, y no pueden cortarlo, porque es que si no, la economía europea, aunque estemos en guerra con Rusia y por la invasión ucraniana, colapsaría Europa, su economía. Entonces, 2 conductos siguen funcionando. Lo que está intentando Europa, y esto también es una amenaza para el señor Putin, es que quieren poner un tope y no van a pagar más de ese tope. Mira, perdón, solamente una noticia que son datos. Y don Manuel. España duplica las compras de gas ruso y las de Argelia caen un 35% en plena crisis política. Información del Confidencial. Don Manuel Bernaldez. Yo creo que aquí lo que nadie habla es por qué alguien decidió meter el dedo en el ojo a Argelia, que yo creo que es la clave. O sea, teníamos un proveedor pacífico y de pronto nos lo hemos cargado en plena crisis energética. No tiene pie ni cabeza y además no se dan explicaciones. Nos meten al rollo de la conexión Barcelona-Marsella, pero que alguien explique, por favor, por qué rompieron las relaciones con Argelia. ¿Cuál es la razón? Pues porque se hizo amigo de Marruecos. pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Gali, Ibrahim, de acuerdo. Eso es el enfado de Argelia. Todo viene de ahí. Pero ¿por qué España decide en un momento determinado romper? No lo ha decidido España. Pero no lo ha decidido España. Argelia. ¿Por qué se hace una medida tan falta de política nacional que llevan a la ruptura con Argelia? Ineptos. Exacto. Porque son unos pero que nadie se atreve a decir eso. Porque no tienen capacidad de prever las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Me gustaría preguntaros, no sé si sabéis, pero entiendo que por vuestros comentarios no, que los que compran ese gas son empresas privadas, no es el Estado. Son empresas privadas. Pero el Estado es el que provoca la situación. Claro, pero el que compra son empresas privadas. Y el que decide no vender privadas. es Argelia. El que decide no vender es Argelia. Pero vamos a ver, si Argelia el 90% dice, no te vendo más. Pero vamos a ver, si el 90% del PIB de Argelia, que no tiene más que vender gas, solo vende gas y no se va a quitar de en medio a quitar proveedores. Se lo está vendiendo a Italia. Sigue toda la producción. Draghi fue corriendo a verlo. No se la está vendiendo toda Italia. Por favor, míralo, si está todo publicado. Draghi fue corriendo a verlo. Vendiendo, mira, de verdad. Se lo está vendiendo se lo vende tanto a España, a Italia, a los diferentes países europeos. Y lo que está diciendo la Unión Europea, con eso de compra de gas conjunta, es que no nos demos unos tiros en el pie y que, igual que cuando compramos mascarillas y vacunas, pues hagamos lo mismo. A mí me parece muy bien. Un segundito. Vamos a darle entrada a un invitado, a un amigo que está ya por Skype. Don Juan Carlos Bermejo, economista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eurico.
Oye, Juan Carlos, tenemos aquí una discusión bastante encendida y que me está a mí pareciendo bien sobre si hemos dejado de comprarle gas a Argelia y se lo estamos comprando a Rusia. Don Manuel Bernaldez y doña Ana Velasco dicen que sí, que disparatadamente, pues de repente ha caído las compras de gas a Argelia y se han disparado las de Rusia, con lo cual en parte le estamos financiando además la guerra a la otra figura, a Putin, y doña Ana Ruiz dice que no, que a Rusia solamente le estamos comprando un 8% y que seguimos ahí comprándole a los argelinos y a los norteamericanos. Arrójenos usted, como dicen los médicos, una segunda opinión, don Juan Carlos. Bueno, los datos que presenta Enagas a día de hoy, salvo que esta semana haya cambiado el ratio, el segundo suministrador de gas para España era Rusia. A gran distancia, eso sí, de Estados Unidos, que a quien le estamos comprando el gas licuado a precio de oro. O sea que le estamos financiando la guerra a Putin en una cuota aparte, ¿no? Bueno, yo más bien diría que le estamos comprando gas a un país que tiene gas y lo compra a otro que no tiene gas. Ya, bueno, en términos económicos, cierto es. Oye, Juan Carlos, ¿qué te parece? A ver, yo he hecho un análisis un poco para inducir también el debate. Yo he dicho que Pedro Sánchez tiene la virtualidad, que no necesariamente tiene por qué ser malo, de ir a todos los balones y de convertir los goles en propia puerta también, como si fueran en goles. Esto los coaches dicen que es una virtud, ¿no? El lío de convertir tus debilidades en fortaleza. Pero bueno, iban a por la lana de un acuerdo con el MidCat. Macron les ha vuelto a decir a Costa y a Sánchez que verdes las van a seguir, y entonces nos han vendido como el gran acuerdo, casi se me escapa una media palabra malsonante, como el gran acuerdo, un tunelito más chiquitín entre Barcelona y Marsella, que además va a ser muy ecológico, muy guay, muy sostenible, porque va a transportar hidrógeno verde. ¿Tú cómo valoras esto, que no sé si es un éxito, si es un fracaso de España, Portugal también, pero de España, que es lo que nos interesa, o es medio pensionista? Bueno, esto yo, como diría la canción, esto es parole. Porque es que, claro, aquí hablan Eurico como si como le ha llamado el pipeline, ¿no? El presidente, que es un analfabeto, eso de pipeline no se utiliza ese término. Pero hablan como si fuera pues, cualquier cosa, como si esto, pues pasado mañana ya estuviera construido, ¿no? Sí. Vamos, es decir, es tan absurdo lo que hemos oído, ¿no? Porque primero, para que se materialice este proyecto, pues tendrán que pasar, imagino, más de un año de prescripciones, de estudios y sobre todo de asignaciones presupuestarias. Eso nada más que para empezar a licitarlo. Luego, una adjudicación de estas características es que puede tardar otro año tranquilamente en estudiar quiénes van a ser las empresas, que además serán varias empresas, varias uniones temporales de empresas y varios entes los que supuestamente se responsabilicen de eso. Es decir, es que esto antes de 10 años no estaría construido. 7 me parece que han dicho, o sea, ad calendas grecas. ¿Y esto qué virtualidad tiene, Juan Carlos? Y dentro de 7 años, bueno, esperemos que no estemos todos calvos como las ranas, pero vete tú a saber dentro de 7 años el lío geopolítico que tenemos montado, o a lo mejor vamos todos en nave espacial, o ya no nos hace falta gas. No sé. Yo me estoy poniendo un poco de barra de bar, a ver, pero lo digo bien, pensando en cómo pensaría el ciudadano de la calle, el paisano medio de infantería que no tiene por qué ser un experto ni en economía, ni en política, ni en materia energética. Sí, insisto, es todo propaganda, es decir, aparte que tampoco hay un acuerdo, lo que ha dicho Macron es vamos a seguir estudiándolo dentro de un mes. Y además, estas infraestructuras son tan vulnerables. Fijaos lo que ha pasado con los 2 gasoductos del Nord Stream, que los han utilizado por una simple acción, digamos, mercenaria, ¿no? Por lo tanto, insisto, no le tomemos el pelo a los españoles. Esto no es la solución que ahora mismo... O sea, nosotros necesitamos soluciones a corto y a medio plazo, y eso es en lo que tiene que trabajar el Consejo Europeo ese de burócratas.
y no anunciarnos unas medidas que son absolutamente, bueno, pues de ciencia ficción. ¿Qué quiere usted que le diga? Juan Carlos, te hago la ultimísima y abuso solo 2 minutos más de tu confianza, pero hombre, Sí. ya aprovecho que tenemos un médico en la sala, aprovecho que tenemos en este caso un economista en la sala para preguntarte, bueno, hoy sabes que estaban los del PSOE sudando tinta para ver si los de Esquerra, los de Bildu o los del PNV les devolvían el toro al corral y finalmente, bueno, pues simplemente la enmienda a la totalidad ha venido PP, Ciudadanos y Vox, o PP, Vox y Ciudadanos, para ser exactos. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy hemos conocido que debemos ya 1,5 billones de eurazos y claro, si nuestro PIB es solamente de 1.200.000 millones, pues tenemos ahí un déficit de 300.000 millones todos los años. Vuelvo a hacer la resta para que hasta Irene Montero me pueda seguir sin sacar la calculadora del móvil, lo cual es una puñetera locura. Le vamos a dejar deuda a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos. Sí, bueno, en el caso de los presupuestos, yo honestamente tengo que felicitar a Sánchez porque creo que va a ser de los pocos presidentes que saque los 4 presupuestos, ¿no? A los que sea... otra cosa es lo que luego nos cuesta a todos los españoles, pero sin duda... y una cosa, esto es que va a trámite. No quiere decir que se hayan aprobado. Ya, bueno. Hay mucha gente que se cree que ya están aprobados. No, aún hay que negociar más y aún nos van a, digamos, trincar más los nacionalistas. En cuanto al tema de la deuda que usted señala, pues, hombre, imagínese si usted en su casa ingresa 3 y se gasta 5 y encima pide 2 para seguir gastando más, pues ¿qué pensarían en su casa? ¿Me insultarían? Probablemente no estamos haciendo las cosas bien. Esto, don Eurico, no es un asunto socialista ni comunista, esto es un asunto de todos los mandatarios sucesivos que hemos tenido durante los últimos 15 años, vamos a acotar un poco, ¿no?, el asunto, porque fíjese usted, con Zapatero llegamos a tener superávit presupuestario y 70.000 millones de euros en la caja de la Seguridad Social. ¿Qué ha sido de todo eso? Pues que como la pirámide se ha invertido y tal, y pues claro, pues ya no sabemos si usted y yo, dentro de 15 años, más o menos vamos a cobrar pensión o no. Don Juan Carlos, no abuso más de usted que le he levantado de la cena. Le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Cuídese y hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, Juan Carlos Bermejo. Vamos a hacer aquí otro Kit Kat. Tengo que cumplir con varios compromisos publicitarios. Primero, recordarles que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, que está en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran el Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a hacer el tercer corte de publicidad, un instante solo, un minutito, y volvemos enseguida para seguir hablando de economía, aunque en este caso de cuestiones mucho más pegadas a la realidad de los trabajadores que se pueden quedar, con perdón, en la puñetera calle, lo cual siempre es un drama, y bueno, pues de otras cuestiones que nos afectan mucho. Un minuto y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.